Hola, ¿qué tal? Les saluda Gabriela Medranda, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, de la carrera superior en Contabilidad del quinto semestre. El presente video va dirigido al economista Osvaldo Lor y el tema a tratar es sobre el capítulo 13, problemas de agencia en compensación de la administración y la medición de resultados. El objetivo principal es analizar el tema escogido para saber más sobre los problemas de la agencia y su compensación de la administración. La metodología. En este capítulo número 13 nos resumen cómo las empresas se enfrentan a problemas cuando identifican y se comprometen a realizar proyectos de inversión de capital. Los dos principales temas a tratar en este capítulo son incentivos. Asegurarse de que las administraciones y los empleados sean recompensados adecuadamente cuando añaden al valor a la empresa. La medición. La medición de resultados no se recompensará aumento de valor a menos que se pueda medir. ¿Cómo se obtiene aquello? Que se inicia y se recompensa lo que se mide. Se obtiene lo que se puede medir. Incentivos y compensación. Los directores, incluido el director de finanzas, tratan de asegurarse de que los administradores y empleados reciban los incentivos adecuados para hallar e invertir en proyectos con valor presente neto positivo. Pronto veremos qué tan difícil es obtener los incentivos adecuados de una empresa muy grande. Para evitar de este modo los problemas que no funcionen, al menos esto se dará por 5 razones. El primero, los directores analizan de proyectos cada año. No hay manera de saber suficiente acerca de cada uno para obtener decisiones inteligentes. El segundo, el diseño de un proyecto de inversión de capital comprende decisiones de inversión que quizás no anticipen a los directores. Considere la propuesta de construir una nueva fábrica. El tercero, muchas inversiones de capital no aparecen en el presupuesto de capital. Por ejemplo, la investigación y el desarrollo, el enfrentamiento de los trabajadores y los gastos de mercado que sirvan para expandir un mercado o atrapar a los consumidores satisfechos. El cuarto, las decisiones pequeñas se acumulan. Los administradores operativos toman a diario decisiones de inversión. Tal vez consigan inventarios extras de materias primas, para que no tengan o no se preocupen si hacen falta. El quinto, tal vez el director de finanzas tenga la misma tentación que aflige a los niveles más bajos de la administración. Monitoreo. El monitoreo proviene de los costos de agencia más obvios como los incentivos ostensibles y ayuda a confirmar que el administrador esté dedicado al tiempo suficiente al trabajo. Pero el monitoreo necesita tiempo y dinero. Siempre vale la pena un poco de control, pero pronto se llega a un límite en el que $1 adicional gastado en el monitoreo no rendirá $1 adicional de valor por la reducción de los costos de agencia. Ahora les voy a hablar sobre la compensación de la administración. Como el monitoreo es imperfecto, los planes de compensación deben diseñarse de tal forma que den a los administradores incentivos adecuados. Las compensaciones se pueden basar en insumos como por ejemplo el esfuerzo del administrador o el resultado. Esto quiere decir el rendimiento actual o el valor agregado como resultado de decisiones administrativas. Pero es difícil medir los insumos. Por ejemplo, ¿cómo evalúan el esfuerzo los inversionistas externos? Como el esfuerzo no puede observarse, la compensación se debe basar en los resultados, es decir, en resultados verificables. Ahora les voy a hablar sobre la medición y recompensa del desempeño, la utilidad residual y EVA. Las empresas
que cotizan en la bolsa reciben paquetes de compensación que en parte depende del desempeño del precio de la acción de las empresas. Pero su compensación también incluye un bono que depende del incremento de las utilidades o de otras utilidades contables del resultado. Las medidas contables del resultado tienen dos ventajas. La primera, están basadas en el desempeño absoluto en un lugar de desempeño relativo a las expectativas de los inversionistas. La segunda, posibilitan medir el resultado de los administradores jóvenes cuya responsabilidad se extienden a una sola planta o división. Las compensaciones con las utilidades contables también acarrean problemas obvios. Primero, las utilidades contables están en la parte bajo en el control administrativo. Por ejemplo, los administradores cuyo sueldo dependen de las utilidades de corto plazo reducirán el mantenimiento o el entrenamiento del personal. Ahora les voy a hablar sobre el rendimiento neto sobre la inversión. El rendimiento contable sobre la inversión, más conocido como el ROI, es la razón de la utilidad operativa después de impuestos respecto al valor contable de los activos. ¿Qué quiere decir? Depreciados. En el capítulo 6 se rechazó la idea del ROI contable en tanto criterio de inversión y de hecho pocas empresas ahora lo usan como este fin. Sin embargo, con frecuencia los administradores valoran el desempeño de una división o planta comparando su ROI con el costeo del capital. La utilidad residual o valor económico agregado, más comúnmente llamado EVA. La utilidad neta después de deducir el rendimiento en dólares requerido por los inversionistas se conoce como utilidad residual o valor económico agregado. Y la fórmula es EVA igual utilidad operacional después del impuesto menos el costo del capital por el capital. El uso más importante de EVA es la medición y recompensa del desempeño dentro de la empresa, pero también se puede aplicar a las empresas tomadas como un todo. En la tabla que se observa nuestros cálculos de EVA en el 2006 para una empresa estadounidense, note como EVA estimados dependen de la diferencia entre el rendimiento sobre el capital y el costo del capital. Por ejemplo, Time Warner y AT&T pudieron obtener grandes EVA negativos, a pesar de ganar un rendimiento de cerca de 6% de los costos de capital estimados en dos empresas. Fueron superiores al 12%. El EVA de Johnson & Johnson casi igual al de Microsoft, a pesar del rendimiento sobre el capital de la primera, que es del 31,4 menos el 27,1, que nos da igual al 4,3%, menor que Microsoft. La razón se debe al menor costo del capital de Johnson & Johnson. En la tabla 13,2 nos damos cuenta que las estimaciones de EVA para algunas empresas estadounidenses a finales del 2006 en las cifras millonarias fueron un boomer. Ahora les voy a hablar sobre los sesgos en las medidas contables del desempeño. Las medidas contables del desempeño tienen la esperanza de que los números contables sean precisos. En consecuencia, aplicar el EVA a cualquier otra medida contable de desempeño requiere grandes ajustes del estado de resultados y el balance general. Por ejemplo,
Piensen en los problemas para medir la rentabilidad de un programa de investigación farmacéutica, en el cual pasan del 10 al 12 años desde el descubrimiento del medicamento hasta la aprobación de las autoridades y de las primeras ventas. El mismo ocurre con una empresa que empieza y que suele hacer grandes desembolsos del capital, pero con utilidades bajas o negativas durante los primeros años de las operaciones. Esto no implica que el BPN negativo siempre y cuando las utilidades operativas y los flujos en efectivo sean suficientes elevados en los sucesivos. Pero el EVA y el ROI serían negativos en los años de arranque, a pesar de que la trayectoria del proyecto tuviera un valor BPN altamente positivo. En estos casos, el problema no se relaciona con el EVA o el ROI, sino con los datos contables. En la tabla 13 se ve claramente la utilidad contable pronosticada del ROI y del EVA para una tienda de Knopfler. El ROI y el EVA contable están subestimados durante los 2 primeros años y están subestimados durante los primeros años y están sobreestimados para los siguientes. Ahora les voy a hablar sobre la medición de la rentabilidad económica. Para calcular la tasa de rendimiento verdadera o económica de una acción ordinaria que se negocia con regularidad, solo registramos las entradas de efectivo, dividiéndolos del año sumados en el cambio en el precio durante el año y dividimos entre el precio inicial. A continuación, esta es la fórmula. Tasa de rendimiento, ingreso del efectivo más cambio en el precio dividido para el precio inicial. ¿Se compensan los sesgos en largo plazo? No desaparecerán los errores en el largo plazo cuando en la región se alcance una situación estable con una combinación equilibrada entre establecimientos nuevos y viejos. Resulta que los errores disminuyen, pero no se compensan por completo. La situación estable es más simple. Ocurre cuando las personas no creen o no crecen, sino que reinvierten lo suficiente cada año para mantener las utilidades y el valor de los activos más altos. En la tabla 13,5 se muestra que los valores del ROI contable y el EVA pronosticados son estables para la cadena de supermercados si ésta abre una nueva tienda en un año. Ahí claramente se ve en la tabla que el ROI contable para un grupo de tiendas como la tienda de Northwood, el ROI contable es de situación de equilibrio. Sobreestimada la tasa de rendimiento económico del 10% de EVA en situación de equilibrio, también se sesga hacia arriba. Utilidades y metas de utilidades. Las operaciones e inversiones de la empresa para administrar las utilidades, por ejemplo, el 80% está dispuesto a disminuir el gasto discrecional en la publicidad o mantenimiento conforme fuera necesario para cumplir con las metas de las utilidades. Muchos ejecutivos también están dispuestos a reseñar proyectos de inversión como el BPN positivo. Hay muchas evidencias de que en realidad las empresas manipulan sus utilidades. Fue mucho menos común que las utilidades cayeran por debajo de las expectativas por unos cuantos centavos, que por otro lado las empresas rara vez batían los pronósticos de los analistas
por más de varios centavos. Al parecer, la regla es asegurarse de informar resultados suficientes buenos para que los analistas estén contentos y, si es posible, esté previo contra la tormenta. En resumen, de este capítulo, les voy a resumir un poco de todo lo que les he hablado. Las decisiones de inversiones de capital deben estar descentralizadas en gran medida. En consecuencia, los problemas de la agencia son inevitables. Los administradores de plantas o de división pueden estar tentados a hacer un menor esfuerzo, evitar riesgos o proponer la edificación de imperios o inversiones afianzadas. Por supuesto, los directores también están expuestos a las mismas tentaciones. Los problemas de agencia se emiten a través de la combinación del monitoreo y los incentivos. Por ejemplo, los accionistas delegan la tarea del monitoreo de los directores al Consejo de la Administración y los contadores, quienes auditan los libros de las empresas, a fin de fomentar que los administradores maximicen el valor de las accionistas, por lo que genera una gran parte de la compensación, y esto se vincula al desempeño de la empresa. Típicamente, esta remuneración vinculada al desempeño consiste en una mezcla de acciones u operaciones sobre acciones y bonos que dependen de las medidas contables de rentabilidad. Generalmente, en Estados Unidos, está a la cabeza tanto en los niveles de compensación a los altos ejecutivos como el grado en el que dicho pago está relacionado con su desempeño. Si se desea alinear los intereses de los administradores con los demás accionistas, tendrían sentido dar administradores acciones ordinarias u opciones sobre accionistas. Pero esto no es toda la solución. El desempeño de la acción depende de sucesos que están fuera del control de la administración. Y hoy en día en el precio de la acción rara vez se refleja las expectativas de los inversionistas sobre el desempeño de la administración. Asimismo, desde los escándalos en Enron y en otras empresas, muchos se preocupan porque la recompensa de opciones sobre acciones inciten a los administradores sin escrúpulos a inflar el precio de las acciones y ocultar el verdadero estado de la empresa. Cuanto más se adentre en la organización, más atenue se vuelve la relación entre las acciones de un administrador y el desempeño del precio de la acción. Por lo tanto, es más probable que una proporción más alta del sueldo de los administradores jóvenes esté relacionada con las medidas contables y de rentabilidad. Muchas grandes empresas han implementado sofisticados esquemas de bonificación basados en utilidades residuales o de valor económico agregado. En estos cargos por el capital empleado, ellos crean un fuerte incentivo para liquidar activos innecesarios y adquirir otros nuevos solo si el rendimiento adicional excede el costo del capital. Por supuesto, cualquier medida contable de rentabilidad como el EVA o el rendimiento contable sobre la inversión, en abreviatura el ROI, depende de medidas precisas de utilidades y capital empleado, a menos que se realice ajustes a los datos contables, que estas medidas socavocarían la verdadera rentabilidad de nuevos activos y sobreestimarían de los activos viejos. He llegado a una conclusión, que el problema más agudo es que los directores generales y los directores de finanzas parecen estar con demasiada atención a las utilidades en el corto plazo para mantener un crecimiento suave y cumplir con las metas de utilidades y capital empleado. Muchas gracias, espero que este video les sirva de apoyo para alguna tarea.
Muchas gracias.